Hola familia, bienvenidos al canal. En esta ocasión os traigo la película El jinete pálido, estrenada en 1985 y protagonizada por el gran Clint Eastwood. Ponte cómodo porque empieza Datos Cine. Película dirigida por Clint Eastwood, protagonizada por Clint Eastwood, Carrie Snodgrass y Cindy Penny. El guión fue escrito por Michael Bunder y Dennis Schick. La banda sonora fue realizada por Lenny Niehaus. Un grupo de colonos, buscadores de oro, se establece en un lugar en California, pero sufren el acoso de los hombres de Lahud, el propietario del resto de las explotaciones mineras. Un día llega al poblado un misterioso predicador que se pone de parte de los colonos y comienza a enfrentarse al temido cacique del lugar. Bien amigos, hasta aquí los datos de la película. Ahora vamos a contar algunas curiosidades. Esta es la tercera película de Clint Eastwood como director de un western. Después de realizar Infierno de cobardes, película estrenada en 1973, y El fuera de la ley, película estrenada en 1976, retomando la clásica figura del pistolero solitario, desarrollando en esta película muchas de las claves que acabarían en su obra maestra, que también dirigió y protagonizó, siendo una de las mejores producciones cinematográficas del género del western. Estoy hablando de la película Sin perdón, estrenada en 1992. El jinete pálido supuso el regreso a la gran pantalla del personaje de Clint Eastwood, el hombre sin nombre, un vagabundo sin nombre. Aunque el guión de la película está firmado por Buller y Schick, ambos escritores declararon que la idea fue enteramente de Clint Eastwood. El rodaje duró 12 meses, rodándose en su mayor parte en Idaho, donde se construyó el pueblo, y la escena de la estación del tren se rodó en California, en el parque histórico ferroviario de Jamestown, en el cual se rodaron más películas como Regreso al futuro 3. El personaje de esta película se hacía llamar Eastwood. El decorado del campamento minero no solo era exterior, sino que se construyeron los interiores de los edificios. También comentaros que el actor Richard Kiel tenía problemas de espalda y debía montar a caballo subiendo primero a una pequeña plataforma, aunque el primer caballo que se le asignó no pudo soportar su peso y tuvieron que proporcionarle otro más fuerte. Clint Eastwood sufrió una luxación en un hombro como consecuencia de una caída cuando resbaló sobre una capa fina de hielo. Clint reveló en entrevistas que su personaje es en realidad un fantasma, haciendo también referencia al personaje en la película Infierno de cobardes, y no toma solo elementos del western clásico y del spaghetti western, también repite aspectos vistos en Infierno de cobardes y El fuera de la ley, como amplios paisajes desolados que evocan una tremenda aura de soledad. El predicador es considerada por algunos como un remake del clásico Raíces profundas, película estrenada en 1953. La película fue un gran éxito en taquilla. Con un presupuesto de casi 7 millones de dólares, obtuvo una recaudación de más de 41 millones de dólares, siendo el western más taquillero de la década de los 80. Bien amigos, hasta aquí el final del vídeo y espero que os haya gustado. Si es así y os apetece, os invito a ver más vídeos en el canal, donde encontraréis más películas de Clint Eastwood, como La trilogía del dólar o Sin perdón, y suscribiros al canal, que es gratis, así me animas a subir más vídeos. Nos vemos, hasta pronto.